Les agradezco mucho el que estén ya en clase, ya listos. He estado recibiendo sus reportes al correo institucional. Eso me parece muy bien. Y agradezco el que hayan participado en el cuestionario que les mandé sobre ustedes, sus ocupaciones. Me permite ver en dónde están, qué están haciendo. Ha sido muy satisfactorio porque pues veo que hay quienes están desde el estudio en casa nada más, y otros que se esfuerzan mucho. He estado viendo que hay quienes, incluso hay enfermeras, hay médicos, hay gente que ya viene de otras carreras, hay gente que tiene hasta licenciaturas y maestrías. Bueno, eso quiere decir que están en búsqueda de más luz y conocimiento en esta vida. Y también aquellos que se esfuerzan por terminar la carrera porque están en despachos, porque están en oficinas, hay creativos, docentes de otras materias. Esto me permite ver el mosaico en el cual estamos. Entonces, gracias por participar. Me deja esa idea de que en dónde estamos. Entonces, vamos a empezar así, y entonces esto me da una muy buena idea. Hasta aquí, ¿todos han tenido el material ya? ¿Alguna duda? Antes de que comencemos, empezamos con dudas sobre la manera de evaluar. Todavía podemos tener un minuto. A mí sí me podría decir la forma de evaluar, por favor. Rápidamente, para los que se están incorporando al grupo, acuérdense, en la evaluación ahí está. Vamos a tener 2 exámenes parciales. Sobre de esos vamos a trabajar en su evaluación. Lo que obtengas de tus 2 exámenes es tu calificación. Si presentas el 80% de reportes de lectura que corresponden a cada asesoría, tienes un punto extra al final. Esa es la manera de evaluar. Eso es lo que tenemos para hacerlo. Eso es muy sencilla la manera de evaluar. Entonces, ahí está el material, están las circunstancias, y como se los comenté, si alguno tuviera, y ya me pasó ayer, se comunicó un alumno, un compañero de ustedes, que ha tenido problemas por el COVID, por favor, tengan la confianza y acérquense para que veamos posibilidades y no sientan que están solos en esta parte. Es decir, podemos todos pasar por ahí, entonces necesitamos comprensión y ayuda entre todos. Entonces, si alguien pasa por ahí, pues avísenme. Posiblemente el día de la evaluación tengas un problema muy serio, dices, bueno, no pude conectarme, buscamos las opciones. Yo tengo que pedir permiso a la facultad porque el día del examen es a la hora de la clase. No podemos hacerlo en un horario distinto, pero podemos ver opciones, ¿vale? Siempre y cuando me lo autorice el maestro Montelongo y el doctor Tito Armando Granados Carrión, que es el jefe de la división de estudios. Pero bueno, es básicamente esa la idea. Ustedes cada semana me mandan su reporte, y si tienes tu 80%, punto extra al final. ¿Alguna duda? Profesor, a mí los documentos o lo que haya mandado no me ha llegado. No sé si me pueda pasar su correo para... El correo es el institucional mtello@derecho.unam.mx, y ahí, si necesitas material o alguna duda, igual por el chat del WhatsApp que tenemos, dudas y comentarios, ¿vale? Hay todo lo que necesites. Gracias. Bueno, jóvenes, pues vamos a entrar en materia. Ahora sí, ya son las 11 de la mañana con 9 minutos. He estado lloviendo toda la noche. Entonces vamos a entrar en materia sobre el derecho internacional público. ¿Alguien que quiera compartirme algo antes de empezar de sus dudas? Porque acuérdense que esto es un sistema abierto. Se supone que yo nada más debo de llegar a resolver sus dudas o ampliárselas dependiendo de las circunstancias. Porque acuérdense que en esta vida requerimos de una duda filosófica antes que las certezas dogmáticas. Pero ya estando en esto, pues vamos a empezar. ¿Qué es el derecho público? El derecho internacional público. ¿Quién me lo quiere mencionar antes? ¿Alguien que quiera participar? Mira, ¿qué es el derecho internacional público? ¿Quién quisiera participar? ¿Cuál es su devenir histórico? ¿Para qué nos sirve? ¿Sirve el derecho internacional público? ¿Tiene algún objeto? ¿Es perfecto? ¿O tiene fallas? ¿Cómo lo consideran ustedes? ¿Es distinto que el civil, que el penal? ¿Podría considerarse? ¿Por qué será distinto al civil o al penal? ¿En qué se tiene diferencia? Sí, dime. Bueno, es una materia dentro del, ahora sí que valga la redundancia, dentro del derecho público. Sí. Que, digamos, reciente creación o desde reciente surgimiento. Sí. Inician cuando empiezan a producirse las relaciones entre los países, entre los tratados, con representaciones como, por ejemplo, la ONU, las Cortes Interamericanas,
las Cortes Americanas, todas esas organizaciones, Organización Internacional del Trabajo, etcétera, tiene como antecedentes la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la primera con la Sociedad de Naciones, la segunda con la ONU. Los sujetos de derecho internacional pueden ser los estados, las organizaciones internacionales, las comunidades beligerantes y en algunos casos las personas físicas como sujetos pasivos de derechos internacionales. Así Es es. decir, que una persona física no puede ser como tal un sujeto de derecho internacional, sin embargo, puede estar en representación de. Porque las personas físicas le corresponden al derecho internacional privado. Así es. Sentido. Pero cuando puede es en ser como representación de él, representación. o puede ser beneficiario de esos tratados. Muchas Así gracias, es. Mariana. Así es. Gracias, Como Fer. por ejemplo, Mande. se me ocurre ahorita el caso de Radilla Pacheco. Ese es un caso emblemático. Es de cuestión de derecho internacional público, pero es una persona física. Claro, porque el Estado mexicano fue el que fue llevado a la Corte Interamericana por ese caso. Pero en representación de Radilla Pacheco. Así es. No, también el Estado, pues el Estado fue condenado, imagínate. Así es. Andamos aquí desapareciendo gente desde los años 60. Luego platicaremos. Entonces, ese fue una persona física. Ajá. No, y además es una persona física que fue afectada y por eso es que en ciertos casos muy específicos las personas físicas pueden ser sujetos de derecho internacional. No. Acuérdense de las víctimas de Atenco, las mujeres que fueron violentadas por el Estado mexicano en el 2006, cuando Enrique Peña Nieto les aventó los granaderos. Todavía está pendiente ese caso. Muchas gracias, Mariana. Igual permíteme, nos quiere comentar algo, Isidoro. Gracias, Mariana. Sí. O sea, una de las diferencias que yo encontré con derecho civil es que uno es vertical. Sí. Y estás obligado a hacer valer las leyes civiles, penales, etcétera. En cambio, en el derecho internacional no. Uno tiene que estar de acuerdo en firmar los tratados para que sean válidos para un país. Esa es una diferencia, creo que fundamental. Es horizontal y el otro es vertical. Y como bien están hablando, creo que un cambio reciente es el tema que el derecho, el individuo ya es, ya se ha influido por el derecho internacional, como estamos en estos casos, donde uno puede acudir a Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, hacer valer como derechos. Entonces, creo que ese fue un cambio relativamente reciente, ¿no? Sí, muy evidente y muy importante. Sí. O sea, al final de cuentas, por ejemplo, ahora que estamos muy de moda de los derechos humanos, estamos a unos 10 años sobre este reconocimiento en la Constitución, también tiene el control de la convencionalidad. Y este control de la convencionalidad pues tiene que ver con la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Esa es nuestra área jurídica, nuestro espacio, y es lo que nos rige dentro de esa comunidad en la que vivimos, en este lado del mundo. Y es cierto, en el derecho civil o en el derecho penal hay un asunto de verticalidad, hay un asunto en el que, bueno, hay penas, hay sanciones, pero en el derecho internacional público, bueno, ¿cómo puedes imponer sanciones? No hay un organismo supranacional que pueda imponer sanciones. Bueno, hay otros medios, pero bueno, lo podemos hacer a través de los boicots, la falta de reconocimientos, también se puede llamar a estados a la condena internacional, a que se eviten ciertas conductas, a no comerciar con ellos. Es decir, hay otro tipo de sanciones, a lo mejor no son coercitivas, tienen que ver más con los tratados internacionales, porque en el derecho internacional público estamos con la costumbre internacional, la buena fe. ¿Alguien está levantando la mano? Ramírez, por favor. Elisa Raraz, dime. Sí, profesor, yo quería comentar acerca de su pregunta, ¿para qué nos sirve el derecho internacional? ¿Para qué nos sirve? Por favor, muy bien. Era pues para regular las relaciones externas entre los países. Todo esto pues mediante la coordinación, mediante armonía, mediante a los tratados que se van formalizando entre las naciones. Y también preguntaba de si va cambiando el derecho a través del tiempo. Efectivamente, claro, va cambiando según tiene que ver, por ejemplo,
con la nueva disposición de los países, como decía en una lectura, si un país se une a otro, lo absorbe. Cuando otros países entran en guerra, entonces ahí va cambiando el derecho internacional. Exactamente, eso va cambiando. El derecho no es estático, el derecho va cambiando en tiempo, en circunstancias. Estaba yo leyendo hace unas semanas un código civil de 1890 aquí de la Ciudad de México y se decía que las mujeres casadas solo podían comerciar si tenían el consentimiento y la autorización de sus maridos. Hombre, eso sería una maravilla para algunos, pero eso no existe hoy. Hoy tú lo lees, es anacrónico, es incluso, pues cualquiera de ustedes diría, pedirle permiso a mi marido, pues, ¿por qué? Pero eso funcionaba en ese espacio de tiempo y va cambiando. Y eso es cierto, el derecho va evolucionando, va dándonos mejores respuestas y el derecho internacional público es cierto. ¿A través de qué? De los tratados, las convenciones, todos aquellos medios por los cuales los estados van a ponerse de acuerdo para dirimir sus controversias o la solución pacífica de las controversias, siempre en la búsqueda de hacerlo. Reina, por favor, ¿quieres comentar algo? A tus órdenes. Sí, profesor. También yo quería comentar que en relación al derecho internacional público es importante como mencionar que también este puede como fungir como un modelador de orden social, ¿no? Que es como súper importante también esta parte, que a través de la relación entre diversos estados, hablando de un rango internacional, se puede hacer esta moldura social, ¿no? E ir formando cambios de manera positiva. Exactamente, cambios de manera positiva, porque al final de cuentas la humanidad ha tenido conflictos muy interesantes desde tiempos ancestrales. De hecho, en el libro que yo les mandé de Rubén Lara Patrón, habla de tratados internacionales ya desde tiempos de los egipcios, de Ramsés con otro gobernante de los hititas, pues donde ya se usaba ese modelo de poder usar los pactos, los tratados, una declaración de principios, vamos a resolver nuestras controversias, a qué nos comprometemos y sobre todo a lo que hoy conocemos los abogados como a la pacta sunt servanda, es decir, lo acordado y lo pactado de ser respetado por las partes. Hay elementos ahí históricos muy importantes, uno de ellos es la Paz de Westfalia, que históricamente es uno de esos elementos que van a dar origen al derecho internacional público cuando se reconocen los derechos de los estados y que el gobierno también se modele en algunos aspectos a los individuos. Y así podemos hablar de la Segunda Guerra Mundial, la Primera, las batallas napoleónicas. Hay elementos históricos muy importantes, sobre todo para todos en el derecho internacional, pero sobre todo el Pacto de Versalles, cuando acabó la Primera Guerra Mundial, y esto va a dar origen a otro tipo de circunstancias. Lo vamos a ir viendo dentro del curso, pero estos elementos nos ayudan a entender algo bien importante. ¿Quiénes son los objetos de estudio o a quienes va a estudiar el derecho internacional público? ¿Quiénes son? ¿Quién me quiere ayudar ahí? El Estado. El Estado. Los organismos internacionales. Perfecto, eso es de verdad, el Estado. Y como dijera Luis XIV, ¿qué dice Luis XIV del Estado? ¿Mande? Yo soy el Estado. Yo soy el Estado soy yo, ¿verdad? Bueno, el Estado es importantísimo, sobre todo por estas circunstancias. Hay algo que debemos recordar, que hay una convención sobre derechos y deberes de los estados, más conocido como la Convención de Montevideo. Esto nos permite saber que, bueno, el Estado es una persona de derecho internacional y debe requerir ciertos requisitos. Uno es su población permanente, su territorio, su gobierno y la capacidad de entrar en relaciones con los demás estados. Esto también se ve en derecho internacional privado. Nada más que en derecho internacional privado no le ponemos el elemento de que tenga la capacidad de entrar en relaciones con los demás estados. Esa parte como que a veces la dejamos en otra materia, pero aquí es bien importante. El Estado debe de tener estos elementos bien importantes, su territorio. Si no tiene, una población permanente, pues queda dispersa. Podemos imaginar, por ejemplo, a las comunidades gitanas que andan por todo el mundo. ¿Pueden considerarse un estado? ¿Andan dispersos por todos lados las comunidades gitanas? Es difícil. Entonces sí requieren una población que esté ahí pendiente, esté constante y permanente. Y entonces esta comunidad permanente es un requisito indispensable para que pueda constituirse como tal y asentada en un territorio. Podemos decirlo, hay comunidades pequeñas, otras más grandes, dependiendo de circunstancias, y sobre todo, esta se refiere a que sea constituido un Estado capaz de sobrevivir a cambios políticos, golpe de Estado, revoluciones, en fin. El territorio. Cada estado requiere un territorio definido sobre el cual
operar políticamente, donde cuál va a ser su soberanía. Claro, no se requiere tener fronteras establecidas, inclusive la demarcación precisa de las fronteras pueden estar en disputa con otros estados. En el caso concreto, le he dicho en otros cursos, ustedes saben si el Estado de Israel tiene constitución, tiene población, tiene un gobierno. No tiene esa de independencia. Nada más, pero tiene una constitución. No. No tiene. Pero eso es un ardid jurídico, porque si tuvieras una constitución, diría cuáles son tus límites geográficos y territoriales. Pero como no la tienes, pues entonces pues te puedes ir apropiando de los territorios palestinos. Bueno, eso es un pleito que luego estaremos viendo, ¿no? Pero es importante, un territorio debe de tener este Estado para poder ejercer su soberanía, tener a su población y delimitar bien sus fronteras. Sí puede haber problemas, evidentemente, sobre límites territoriales. Alguna vez las tuvimos nosotros con Guatemala, con Belice, con los Estados Unidos, el asunto del chamizal, otros elementos, incluso en los tratados de Guadalupe Hidalgo. Hay unas islas enfrente de California que nunca quedaron en el tratado, pero bueno, se las quedaron. Técnicamente ya no podíamos hacer nada por esas islitas que debieron de haberse quedado. La otra es el gobierno. Esto debe tener una capacidad de que se puede elegir por su forma de gobierno el Estado mismo, la población, sin intervención de terceros, sin intervención de otras personas, porque si tuvieran la imposición de otro Estado, definitivamente no sería un Estado libre y soberano. Entonces, una estructura política coherente, un conjunto de la sociedad que controla un territorio, tiene recursos, los va a administrar y que esto va a dar una posibilidad al Estado a dar seguridad a sus habitantes, que es una de las obligaciones del Estado, dar seguridad a sus habitantes, que eso es lo que hacían los señores feudales antiguamente. Estaban sus vasallos, estaban todos en el feudo y él les decía, bueno, yo te voy a cuidar aquí de los malvados, pero tú tienes que trabajar para mí. Se iba constituyendo. En el caso, después llegó la teoría de Juan Jacobo Rousseau, en el contrato social. Nosotros como individuos libres, ¿qué es lo que hacemos? Renunciamos a nuestra libertad para estar unidos en un conglomerado social y constituimos al Estado, que son el gobierno, la población y el territorio. Pero no solamente eso es, nos falta el cuarto elemento. ¿Qué elemento nos falta? Que tengamos capacidad de ¿qué? De relación entre los estados. Exactamente. Si no tenemos esa capacidad de relación entre los estados, ¿qué puede pasar? No somos sujetos de derechos y obligaciones entre estados. Pues sí, por ejemplo, y lo voy a poner así, entre comillas, el estado de Puerto Rico, que me caen muy bien los puertorriqueños, pues es un eufemismo decir que es un estado libre e independiente. En realidad, ¿qué son? Una colonia. Es una colonia, pero le ponen bonito, estado libre, asociado. Pero al final de cuentas, ¿de quién depende Puerto Rico? De Estados Unidos. De Estados Unidos. Y la verdad, pues sí entran a las Naciones Unidas, sí entran a ciertos conciertos internacionales, pero en realidad toda su definición política pues está gobernada desde Washington. Bueno, ese es un eufemismo, pero es parte de los estados. Se puede, sí, tener relaciones con otros estados, sí, internacionales, debe poseer órganos de representación hacia el exterior, incluso, bueno, pues que puedan celebrar tratados y con otras naciones. Hasta aquí, bueno, eso es lo que el Estado nos debe entender. Y entonces vamos al asunto sobre el reconocimiento del Estado. Esto está interesantísimo, por cierto. Esto está muy de moda ahorita, porque el reconocimiento de los estados siempre ha sido un problema desde tiempos, incluso en México, desde la independencia. Incluso en la Revolución, uno de los pleitos que tuvo Venustiano Carranza y que era una necesidad de ser reconocido por el gobierno de Estados Unidos, porque si le daban el reconocimiento, pues tenía acceso a créditos y a las armas. Y eso siempre ha sido también parte de la historia de este continente. Si cada que haya un gobierno, ya sea de derechas o de izquierdas o de lo que ustedes gusten, requieren el reconocimiento de los Estados Unidos. Porque si no tienen el reconocimiento de Estados Unidos, simplemente le dicen, pues no puedo comerciar contigo, no te puedo reconocer a tus embajadores, no puedo reconocer a tus diplomáticos, no te puedo brindar nada. Entonces, se convierte en un problema social. ¿Por qué es importante el reconocimiento? ¿Quién me lo quiere platicar? ¿Qué es el reconocimiento? ¿No? Es la manifestación de voluntad ¿Sí? que hace el Estado a otro grupo de estados. Exactamente. Es ese acto por el cual los demás
de las naciones, miembros de una comunidad, se hacen sabedoras para ciertos efectos de que ha surgido a la vida internacional un nuevo ente, es decir, como cuando en los famosísimos 15 años, ¿no? Ya la presentamos en sociedad, decían antiguamente. Yo creo que ya esos anacronismos ya se dejan, ya nada más se hace la fiesta. Pero cuando yo era chamaco, así se decía, ¿no? Se presentaba en sociedad a la muchacha. En el siglo XX, en el XIX sí se usaba mucho eso. Bueno, pues es parece un poquito esto. Es sabedor a todos los demás que se ha llegado a reconocer un Estado. Para que efectos declarativos, bueno, lo estamos reconociendo, que esto no solamente debe de verificarse o beneficiar a un Estado. Esto es una parte de la doctrina importante, muy importante, porque es la existencia de un nuevo Estado en teoría y constitutiva del reconocimiento. Una vez que nosotros nacimos a la vida independiente en 1821, y estamos a punto de recordar ese evento, el 27 de septiembre de 1821, ya cuando entran las fuerzas de Iturbide a la Ciudad de México, bueno, ya estamos a la luz de una nueva vida, pero aún no nos reconocían como nación. España incluso tardó en reconocer la independencia hasta 1836. Los Estados Unidos y otros países sí nos fueron reconociendo, entonces hubo relaciones diplomáticas, se fueron dando, incluso nos mandaron de inmediato a Hall R. Poison, que era el embajador plenipotenciario en México, y de inmediato hubo relaciones, es decir, ya teníamos el reconocimiento de nuestros vecinos del norte. Obviamente no era de a gratis. Joel R. Poison venía con la intención de decirle al gobierno de México, oigan, pues ya véndanos de una vez esta partecita que está deshabitada, que como que no tienen ocupada, véndanla. No. Ya después, como no quisimos vender, pues ya después en el 47, pues nos la quitaron de otras maneras. Bueno, ese es el reconocimiento que es fundamental para los estados, pero no solamente a veces pasa el asunto del reconocimiento de los gobiernos. Ya existe el país, ya lo tenemos desde muchos años, pero cambian los gobiernos de manera intempestiva, pueden cambiar de un momento a otro y entonces viene otro problema, el reconocimiento de los gobiernos. Y este es el acto por el cual como se da la conformidad para continuar relaciones habituales de intercambio con un nuevo gobierno. Imagínate tú que estás en La Habana, Cuba, en 1959, el 31 de diciembre del 58, perdón, y estás en un casino a todo dar porque estás celebrando el Año Nuevo. Y a la mañana siguiente entran los barbones de la Sierra Maestra con Fidel, Camilo Cienfuegos, el Che Guevara y todos, y cambia el gobierno. ¿Qué pasa allí? ¿Qué evento es ese? A ver, histórico. Un cambio de gobierno de facto. Exactamente. Cambia el gobierno. Si han visto la película El Padrino, ahí se ve cómo se da en la 2. Hay un cambio de gobierno. A nosotros nos pasó mucho en la revolución. Entonces, cuando sacamos o sacan los revolucionarios a Victoriano Huerta del poder, llega Carranza. Y ese era el problema, el reconocimiento. Y entonces le pide al gobierno estadounidense que lo reconozca. Le pasó lo mismo a Obregón, le va a pasar lo mismo a otros gobernantes. ¿Por qué? Pues porque necesitaban de esa legitimación con la comunidad internacional. Actualmente lo tenemos, sí, y vamos a traer un ejemplo breve. Hace poquito, en el 2019, hubo un problema interno en Bolivia. Y esto lo voy a traer un poquito a la mesa. Entonces, esta es una decisión de discrecionalidad política, el rechazar o el reconocer a una autoridad que reclama ser el gobierno de un Estado. Y es que eso es conceder que algunos aspectos vitales del derecho internacional, pues que se gobiernan normalmente por el derecho y están sujetos a los vaivenes de la arbitrariedad y de las circunstancias cambiantes de la política. En el 2019 se celebraron elecciones presidenciales en Bolivia. Hubo un problema muy serio, lo vamos a comentar dentro de la clase, y vino un problema que también lo vamos a comentar. Hubo un desconocimiento de las elecciones, se mencionaban elementos de fraude, hubo golpes de Estado, hubo cambio de gobierno de facto en ese momento, y se cambió el gobierno que estaba Evo todavía tenía su periodo constitucional hasta enero del 2020, no pudo terminarlo y tuvo que salir huyendo y fue recibido aquí en el país por el gobierno de México. Claro, el gobierno de México no cambió, no reconoció al gobierno de facto que se puso, pero les voy a traer esto. Esto es histórico, ¿eh? Quién sabe, ustedes lo podrán ver. ¿Lo pueden ver aquí? Esta es la señora Yanine Áñez. Ella es la que se quedó en el gobierno interino. Pero la derecha de este país inmediatamente salió a decirle al gobierno, el Partido de Acción Nacional reconoció a Yanine Áñez Chávez como presidenta interina de Bolivia y aseguró que no hubo golpe de Estado. Es decir, este asunto
ella se autoproclama y de facto toma el gobierno con otros grupos de poder, entran al Palacio de Gobierno con la Biblia en la mano, esos grupos religiosos confesionales de la ultraderecha, y bueno, van a tomar el poder. Y grupos de México van a decirle al gobierno, oye, reconócelos por favor. Pero no solamente se quedaron en eso. También, y esto es importante, esto es de historia y recientita. En Venezuela también tuvimos un problema, son problemas serios entre la derecha, y vamos a ver que, por cierto, les decía, ahorita las pláticas de paz entre la oposición y el gobierno venezolano ya están llevándose a cabo, la primera parte, que muy bien. Igual, aquí con el famosísimo, el PAN pide a México reconocer a Juan Guaidó. Pero ¿quién es el gobierno? ¿Quién tiene el mando del control del Estado venezolano? Pues lo tiene Maduro, es el que gobierna. Entonces, pero la derecha mexicana decía, hay que reconocer a Juan Guaidó. La diputada del PAN, Margarita Saldaña, exhortó al presidente de México a desconocer al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y respaldar a Juan Guaidó como autoridad legítima en Venezuela. Hasta aquí. Yo no estoy diciendo si está bien o mal, dependiendo de sus convicciones políticas. Les estoy comentando que este es un acto de soberanía de un Estado y que muchas veces es aprovechado para desconocer o reconocer gobiernos. Y si por la derecha hubiera sido, pues hubiéramos reconocido a Yanina Áñez y a Juan Guaidó, ¿no? Pero ¿por qué no podemos reconocer o desconocer nosotros gobiernos, jóvenes? ¿Por qué no podemos hacerlo? Porque no es un gobierno de jure, o sea que no es un gobierno reconocido por la legalidad, efectividad y exclusividad de la autoridad. O sea, Eso no es parte de derecho. Pero hay algo bien importante, lo vamos a ver, la doctrina Estrada, la no intervención, porque nosotros siempre sufrimos de esas circunstancias. Y eso es evidente, es un principio constitucional. ¿Qué dice el artículo 89, fracción décima? Si alguien lo conoce. ¿O lo ponemos? Lo ponemos, yo lo tiene listo. Perfecto, aquí lo tenemos. Ay, no es cierto, compartimos. Artículo 89, fracción décima. ¿Por qué no podemos nosotros meternos en eso? Es sencillo. La política es parte de la presidencia o del Ejecutivo, dirigir la política exterior, celebrar tratados internacionales, así como terminado, denunciar, suspender, modificar enmiendas, retirar reservas, en fin. Y en conducción de la política exterior, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica a las controversias, la proscripción de las amenazas y el uso de la fuerza. Nada más de entrada, no podemos nosotros reconocer o desconocer. Eso es algo que nos ha afectado históricamente muchísimo. El artículo 89 es dicho, es clarito, la no intervención. Si tú reconoces o desconoces gobiernos, inmediatamente estás interviniendo. No te metas. Claro, es también quienes dicen, es que es muy cómodo no reconocerlo para que no se metan con nosotros. Y eso es lo que es. Entonces, es un asunto de política. ¿Reconoces o no? Isidoro, adelante. Sí, pero también no puedes, o sea, necesitas reconocer, o sea, entiendo el tema de la autodeterminación y nosotros quiénes somos para juzgar qué es lo que pasa en Bolivia o en Venezuela. Quién tiene la razón o no lo entiendo, pero también pues estás obligado a reconocer a uno o a otro, porque al final vas a hacer tratados, vas a hacer negociaciones, vas a hacer cosas, necesitas saber con quién estás parado enfrente. Entonces, creo que pues el tema lo entiendo de no autodeterminación, pero al final del día, pues la llamada a Biden cuando ganó, que se tardó un montón sí. AMLO en hacerlo, lo está determinando, o sea, pero o sea, ese tema como que siento que en la teoría está muy bien, pero en la práctica no puedo decir ni reconozco, ni conozco ni reconozco. Hay otros mecanismos. Profe, perdón, yo creo Gracias. que lo más interesante de todo esto es que, por ejemplo, con la elección del nuevo presidente de Estados Unidos, no se le felicitaba al presidente porque aún no había tomado posesión, ¿no? Que era lo que decían políticamente, ¿no? Que no había tomado posesión, y yo no lo veo mal. ¿Por qué? Porque pues realmente el presidente seguía siendo Trump, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Venezuela, pues es que cómo van a, o sea, no pueden negociar con alguien
que se autoproclamó o que se está autoproclamando, ¿no? Porque el presidente legítimo, el verdadero líder del Ejecutivo, por así decirlo, pues sigue siendo él, es el legítimo, Maduro, ¿no? Entonces, pues parte del reconocimiento. Ajá, entonces, pues sí, o sea, yo estoy, o sea, sí en la práctica es diferente, pero pues quien gobierna es quien gobierna y pues punto, ¿no? Y ya México no se puede meter justamente por el artículo, ¿no? No, ya ves, En la son temas regionales muy complicados y los vamos a ver. Sí. Gracias, María Pira, gracias. Espérame, quiere Mariana, rápido. Sí, Mariana. Igual, o sea, creo que no se puede meter porque el gobierno de Venezuela, ahora sí que varios países de Latinoamérica, es de facto, o sea, fue tomado por la fuerza. Pero en cambio en Estados Unidos sí lo podía felicitar, sí lo podía reconocer porque fue de jure, o sea, fue legal, por así decirlo. Ya era el presidente electo. Entonces, ahí sí yo considero que sí lo pudo haber felicitado y reconocido. Sacan sus cartas políticas para felicitarlo, ¿no? Dijo Andrés, mira, mejor hasta que digan los colegios electorales, porque en Estados Unidos no hay un INE como en México. Cada estado tiene su propio colegio electoral y tienen un sistema distinto. Entonces, y Trump, imagínate que Trump hubiera ganado de la que nos metíamos. Incluso, bueno, creo un claro ejemplo en el reconocimiento del gobierno de jure puede ser el sistema político de Estados Unidos, donde se cambia por completo, cuando se vota por los de derecha o de izquierda, se cambia todo por completo. Ojalá hubiera izquierda en Estados Unidos. En Estados Unidos no hay izquierdas. Bueno. Ahí todos son de derechas. El Partido Liberal, el conservador, se cambia por completo toda la estructura, toda la forma de pensar, y es lo que dice el gobierno de jure, que claro, es cuando se cambia toda la estructura. Toda, gracias, Mariana. Sí, fíjate, cosa curiosa, ¿no? Al final de cuentas, vivimos en una comunidad internacional, no podemos aislarnos de ella, pero pues cada quien, pues así como dijeron un amigo mío, cada quien mata las pulgas con su estilo, ¿no? Hay quienes les gustaría reconocerlos y hay quienes no. Yo en lo personal creo que sí es más sano no meterse, dejar que ellos resuelvan sus conflictos, aun y cuando eso pueda ser difícil. Por ejemplo, en el golpe de Estado de 1973 de Pinochet contra Salvador Allende, el gobierno mexicano nunca reconoció ese gobierno y tuvimos canceladas las relaciones diplomáticas por muchos años. No hubo relaciones entre el Estado chileno y el mexicano. Yo me acuerdo porque mi papá, aparte de eso, era gestor él tramitaba visas y pasaportes. Y entonces cuando queríamos una visa para ir a Chile para algún cliente de mi papá, teníamos que ir con los brasileños a la embajada. Y los brasileños eran quienes nos ayudaban para conseguir esas visas. Y viceversa, si los chilenos querían venir, tenían que ir con los brasileños. Ya sé que alguien dijo, quítense de tonterías, el gobierno constitucional es el que está gobernando es Pinochet. Ya, volvimos a la relación. Pero pues no era un gobierno surgido de las urnas, el de Chile, el de Pinochet. Pero es quien gobernó desde el 73 hasta qué año, hasta el 90 con Patricio Aylwin, más o menos. Pero era el gobierno y tuvieron ya su constitución y todo lo demás. Bueno, esta parte del reconocimiento es importante, ustedes ya la van a ver y seguimos un poquito aquí con la otra característica del Estado. Otra característica es la soberanía. ¿Por qué es importante que un Estado tenga soberanía? Que tenga ese elemento importante. ¿Qué es la soberanía? ¿Qué sería? Soberanía. ¿Podemos siempre estar reclamando nuestra soberanía? ¿Podemos definirla como un atributo esencial del poder político? Imaginemos un Estado sin soberanía. Y sobre todo es una tesis fundamental, ¿no? Porque es la sujeción de la actividad estatal al orden jurídico en un lugar determinado, en un tiempo concreto, y sobre todo para que el Estado pueda ejercer sus facultades o su imperio. Por ejemplo, en la nacionalidad. ¿Quién define la nacionalidad de una persona que vive en México? ¿Los tratados internacionales o quién lo define? ¿Quién define quiénes son mexicanos? El Estado. El mismo Estado. El Estado, en ejercicio del imperium que tenemos y de esa soberanía. La Constitución dice que son mexicanos y nos dice bien clarito los que nazcan en territorio nacional o los que nazcan fuera del territorio nacional, pero de padres mexicanos por nacimiento, o los que son mexicanos por lo que se puede decir la naturalización. Es el Estado quien ejerce su imperium dentro de esa soberanía, de ese territorio que nosotros tenemos.
esa soberanía es un concepto bien importante, porque nos va a dar un carácter de independencia, sobre todo de las relaciones de poder con los individuos y la colectividad. Ese poder soberano, pues a final de cuentas, dice la Constitución que la soberanía dimana y reside esencialmente ¿en dónde? ¿En el pueblo? En el En los pueblo. ciudadanos, en el pueblo. Sí, pues, y a final de cuentas la vamos a depositar a nuestros representantes populares. Por eso es importante la soberanía que nosotros vamos a tener dentro de nuestro orden jurídico nacional. Y esto nos va a dar la posibilidad de celebrar tratados internacionales y demás. Bueno, ahora, caray, alguien va entrando ya tardecito, pero vamos a darle aquí. ¿Cómo adquiere esa personalidad jurídica internacional un Estado? A ver, cuéntenme, ¿qué tenemos ahí? Por ejemplo, ¿cómo tienen esa personalidad jurídica? No como decía mi maestro de procesal civil cuando yo estaba en las aulas, así como usted, ¿no? Dice personalidad, pues que es muy atractivo, es muy guapo, ¿qué será? ¿Qué es la personalidad jurídica del Estado? ¿Cómo adquieren esa personalidad? Cuéntenme. ¿Quién me quiere decir? ¿No? A ver, vamos a comentar tantito entonces. Esta es una cuestión de la personalidad jurídica internacional, que es la capacidad para ser titular de derechos y obligaciones en un orden jurídico internacional. Es esa posibilidad de hacer valer internacionalmente dichos derechos y de responder también, en el caso de violación de esas obligaciones. Si tú como Estado no tienes capacidad de derechos y obligaciones, no tienes personalidad jurídica. Por ejemplo, ahorita está muy de moda y está muy candente y lo vamos a ver, el asunto de Palestina. Palestina está luchando por convertirse en un Estado y porque sea reconocido como un Estado. Tiene un lugar en las Naciones Unidas, pero aún le faltan ciertos elementos para que sea considerado como un Estado, pero está participando. No tiene voz ni voto. No tiene voz ni voto, efectivamente. ¿Por qué? Todavía no tiene la personalidad jurídica para poder tener voz ni voto, todavía no tiene derechos y por lo tanto no tiene obligaciones. No, y aparte, pues porque viven en el asedio del Estado de Israel, que lo vamos a ver despuesito. Pero eso es parte de una geopolítica terrible. Y bueno, es parte de entrar la personalidad jurídica de los estados que debemos de tener todos en cuenta para las obligaciones que debemos de tener. Y la soberanía en el ámbito internacional. Todos los estados, déjenme cerrar la puerta que mis hijas se quedaron aquí. Esto es lo malo de la clase aquí en la casa. Bueno. Esto de la soberanía internacional del Estado, bueno, lo vamos a entender como cierta parte del mundo para ejercer jurisdicción sobre personas y cosas con exclusión de la jurisdicción de otros estados. Nosotros tenemos cierta jurisdicción aquí en México, no dependemos de la jurisdicción de otros estados ni ejercemos nuestra jurisdicción en otros. Esto se ve mucho también en derecho internacional privado cuando vemos cooperación procesal internacional. Muchas veces tenemos decisiones judiciales o necesitamos de que sean cumplidas fuera del país o que hay decisiones judiciales de otros estados que requieren que sean cumplimentadas en México. Requieren ciertos elementos para que sean considerados, que no violen el orden público, que sean respetadas las garantías de las personas o de las partes, que se hayan respetado garantías de legalidad y de justicia y se pueden respetar. Hay convenios, hay tratados, pero siempre dentro de esa soberanía que tienen los estados. Lo mismo cuando un caso de extradición. Hay tratados de extradición que tenemos con otros estados, sí, evidentemente, pero siempre tenemos que respetar esas soberanías. No se pueden ejercer actos de injusto dominio. Acuérdense del caso del doctor Álvarez Machain. Ustedes sabrán de este caso. Fue muy emblemático cuando el asesinato de Enrique Camarena, de Kiki Camarena, que hasta hay una serie en Netflix, o no me acuerdo si es en Amazon. Bueno, está una de las dos. El doctor Álvarez Machain lo acusaban de que él había sido el que estaba poniéndole la medicina para mantener vivo mientras estaban torturando a Kiki Camarena. De eso lo acusaba la CIA, o la DEA, más bien la DEA. Y entonces, como no se los entregaba el gobierno mexicano al doctor, pues mandaron a sus agentes y lo agarraron en el territorio mexicano violando tratados internacionales, la soberanía. Se lo llevaron de México a Los Ángeles directamente para presentarlo en las cortes internacionales, allá en Los Ángeles, para someterlo. Al final salió porque se demostró que pues habían violado los tratados de extradición, primeramente. Segundo, se violaron los derechos del doctor. Y tercera, pues se violó la soberanía nacional. Imagínate el escándalo, eso fue en tiempos de Salinas. Se supone que estábamos en un asunto de derecho, pero pues así pasó. Eso, si ustedes lo pueden estudiar un poquito por ahí,
van a ver el asunto del doctor Álvarez Machain. Se violaron la soberanía nacional. Y eso es parte del derecho internacional público, el respeto a los ámbitos internacionales, ¿sí? Hay que tener libertad de respeto a las relaciones internacionales, la autodeterminación para asuntos domésticos y sobre todo el territorial, sobre cosas y personas. Es decir, si querían que se te entregáramos, debió haber sido el gobierno mexicano quien ejecutara esa orden o esa extradición, y si había elementos se los entregáramos, como otros personas que han sido entregadas a las cortes internacionales o de Estados Unidos, en el caso del Chapo y otros más que han estado ya en las cárceles de Estados Unidos. Por eso es importante ese respeto a la soberanía internacional. Y bueno, estamos nosotros como parte de esa fundamental convivencia humana dentro del Estado que tenemos. Bueno, tenemos a estos sujetos que son el Estado y las organizaciones internacionales. ¿Qué organizaciones internacionales consideran que son importantes y relevantes para el estudio del derecho internacional público? La ONU. La ONU, ¿qué más? La OEA. La OEA, la ONU, está la Unión Europea, son organizaciones internacionales como tal también. Está la OTAN. ¿Cuáles más podemos tener? La Cruz Roja Internacional. La Corte, ¿Mande? Corte Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por cierto, ya leyeron el informe y se los voy a mandar, está en el temario, en la planeación, el informe que da la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el asunto de Bolivia, ahora que estuvieron las protestas. Se los puse en la planeación. Cuando lleguemos lo vamos a ver. Pero bueno, todas estas organizaciones internacionales también son importantes. Son parte de esas relaciones internacionales, puesto que van a ser creadas por el derecho, por los estados, y nos van a ayudar muchísimo para entender los elementos que necesitamos para esa convivencia internacional. Por ejemplo, tenemos la Organización Mundial de la Salud, que está muy al pendiente de lo que estamos pasando actualmente, y sobre todo la Organización Internacional del Trabajo, que es otra de esas organizaciones internacionales. Acaba de haber una elección ahí en Silao, Guanajuato, donde intervino la Organización Internacional del Trabajo. Si estuvieron pendientes, ¿qué pasó? A ver, no le algo con la Ford, ¿no? No, la General Motors. General Motors, algo del contrato colectivo del sindicato, pero no leí bien a fondo. Y es que acuérdense que hay un convenio 89 de la Organización Internacional del Trabajo, que es una organización muy antigua, que protege los derechos de los trabajadores y que no habíamos firmado México, pues hasta este nuevo gobierno. Entonces, este convenio habla sobre la libertad sindical y sobre las reglas de la democracia. Actualmente, pues ya puedes tú elegir el sindicato si estás en una empresa donde el que te quieras asociar o no te quieres asociar también es tu derecho. Pero antiguamente, desde el régimen revolucionario hasta los últimos gobiernos, pues casi te obligaban a entrar al sindicato. Si tú trabajabas para una dependencia del Estado, pues ya de entrada, si te metías a trabajar a, no sé, una secretaría, ya tenían sindicato. Y si tú te salías de ese sindicato, te aplicaban la cláusula de exclusión y te decían, bueno, ya no trabajas aquí o te sales del sindicato, ya no trabajas con nosotros. Es decir, había una represión institucional. Y ese convenio 89 de la Organización Internacional del Trabajo no lo firmaba el Estado mexicano, pues para no cumplirlo. Hoy no, ya se ha firmado, se tienen que respetar y esta parte también está en el Tratado Libre del TEMEC de México, a respetar los derechos sindicales. De hecho, el gobierno de Estados Unidos intervino y dijo, oye, respeten eso. Entonces intervino, permíteme tantito, intervino la Organización Internacional como observadores para que se respetaran los derechos sindicales, porque el derecho sindical en México es terrible. Sí, dime, Mariana. Pero entonces este tratado ya es vinculante, claro, porque... Claro que es vinculante. Porque lo que entiendo es que... Y lo ratificó el Senado mexicano. No lo habían hecho. Lo que entiendo es que hay tratados vinculantes, que son aquellos que hacen que México deba cumplir con ellos, y hay criterios que son, siempre se me va ese nombre, son consultivos, donde México puede tomarlos como referencia, sin embargo, no es de su cumplimiento necesario. No, en este caso sí. Y eso es lo que hacen los organismos internacionales para casi todos los países. Hay tratados vinculantes y con consultivos. Exactamente. Fíjense bien,
lo que acabas de decir es bien importante. Estos tratados han sido ratificados por el Senado de México. Y si vamos un poquito a la Constitución, ¿qué nos dice? Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Son tratados que celebramos, que fueron firmados y ratificados por el Congreso de México, por el Senado, que es la representación de de todos los estados. Entonces, ¿es parte de esa soberanía? Pues sí, pero también estamos inmersos con estas organizaciones internacionales. ¿Son importantes? Claro que son importantes. Vivimos en un mundo globalizado, no vivimos en una aldea. Entonces, hoy lo vimos materializado con este asunto. Grupo de trabajadores al amparo de estos convenios internacionales que han creado las organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo y están también vinculados con un tema que es importantísimo. Imaginémonos, si no tuviéramos el tema, ¿qué pasaría ahorita con nuestra economía? Pues imaginémoslo. ¿Podemos imaginar nuestra economía sin el Tratado de Libre Comercio? ¿No? ¿A alguien le gustaría que estuviéramos sin un Tratado de Libre Comercio o qué? Pues no, ¿verdad? Claro, sería lo bueno que fuéramos como la Unión Europea. ¿Qué tiene de bueno la Unión Europea? Que no tenemos en nuestro Tratado de Libre Comercio. Cuéntenme. ¿Podría ser el libre tránsito? Exactamente, Víctor. Los miembros de la Unión Europea, ¿qué pueden hacer dentro de sus fronteras? Ir por toda la Unión sin ningún problema, no requieren más que sus identificaciones y nada más. En nuestro caso, no tenemos eso. Decían entonces, es lo único que nos faltaría para poder tener efectivamente un tratado que fuera a la altura, pero no creo que a los estadounidenses ni a los canadienses les interese que tuviéramos un tratado de esa naturaleza. Pero ¿nos interesa a todos? Claro que sí. Entonces, estas organizaciones internacionales, caray. Bueno, pues vamos a ver, Bernardino. Ya llegó. Otra de esas organizaciones internacionales importantísimas es el Comité de la Cruz Roja Internacional. La Cruz Roja tiene un papel fundamental y no solamente, lo vamos a ver también en otras clases, es en la participación en conflictos internacionales, porque los derechos humanos son para tiempos de paz y los derechos humanitarios son para tiempos de guerra. Es decir, hay reglas que se deben respetar, convenciones que deben acatarse, como la Convención de Viena, ahí con sus varios anexos que tiene, sobre el tratado de los presos, los prisioneros, los heridos, los que están en medio de la guerra, es la gente que no tiene nada que ver con el conflicto armado. Bueno, pues para eso está la Cruz Roja Internacional, ese comité. La Cruz Roja no tiene nada que ver con ni un grupo ni con otro. Lo que hacen es intervenir a salvaguardar a la población, a los heridos, a todos aquellos que han caído o que lo requieren. Tiene un antecedente muy bonito el comité de la Cruz Roja. De hecho, al final, cuando vamos a su página directamente. No requerimos más información, ahí está todo lo que hacen, pero también son víctimas a veces de abusos, porque cuando están en medio del fuego, de los combates, muchos de sus elementos son heridos, que en realidad tienen inmunidad, pero muchas veces no lo respetan. Entonces nos causa una gran dificultad. Muchachos, hasta aquí alguna pregunta de lo que tenemos aquí del curso. Han participado muy bien. ¿Qué pregunta tuvieran? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bueno. Sí, todo bien, maestro. Perfecto, bueno. Profesor, yo más o menos quería preguntarle, mencionó que el 80% de los reportes de lectura equivalían a un punto extra. Claro. Más o menos, ¿como a qué cantidad de reportes de lectura equivaldría ese 80%? Pues son 14 reportes los que tendrás que poner. Saca tu promedio. Por lo menos de tener como 12. Entonces, si alguien no me presentó la unidad 1, no se preocupen. Que diga la de la clase pasada, no pasa nada. Hoy estamos aquí trabajando con esta. Ya lo presentaron, que bueno. Si no la presentaste, ya no me dejes de presentar los siguientes. ¿Vale? ¿Hasta qué hora los podemos enviar? Acuérdense que debe ser antes de la que inicie la clase. Si tú me envías tu reporte antes de que inicie la clase, estás como en el béisbol, safe and home. Ya la hiciste. Entonces, bueno, para mí, le digo, la idea es que puedan tener la confianza de decírmelo. Incluso acuérdense que háganlo a mano, háganlo como ustedes quieran. Me han mandado muy bonitos trabajos, los he respondido todos. Y si me los mandan a mano, nada más hagan los bonitos, claritos,
eso es todo lo que les pido. Pónganles fechas, pónganles elementos creativos. Ustedes son los que lo tienen para allá. Entonces yo les agradezco mucho. Seguimos en esto. Profesor, Mande. una pregunta. ¿Ya no se puede enviar el trabajo de esta semana? No, pues ahora sí que como en los juzgados, ya. De hecho, tuvimos una reunión el miércoles en la noche y se incorporaron poquitos. Era para resolver sus dudas. Entonces les dije, de hecho en su planeación dice, debe de presentarse antes que inicie la clase. Entonces, bueno, como excepción nada más, los que no lo hayan presentado, mándenlo hoy, como último, como excepción. Y ya los siguientes ya no, ¿vale? Gracias. Bueno, ¿alguien faltó de presentar trabajo hoy? ¿Su reporte de lectura? ¿No? Sí, yo. Bueno, como nada más como últimos. Yo también, Víctor. Yo también, profesor. Bueno, también, como, profesor. como dijo don Benito, yo soy juarista. A mis amigos, justicia y gracias, y a mis enemigos, justicia secas. Así que hoy daremos justicia y gracia de don Benito Juárez. Yo soy liberal, juarista, entonces, bueno, pues eso me da luz y conocimiento en esto. Gracias, profesor. Bueno, cuídense mucho, los dejo para que vayan a su siguiente clase, tomen agüita y comen algo. Cuídense mucho, nos vemos. Gracias, hasta luego, prof. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Vale, bye.